Amén, gloria al Señor. Qué bueno es cantarle al Señor. Hay que estar de fiesta siempre con Jesús. Vamos a hacer una corta oración y entramos en el estudio de la palabra del Señor. Dios amado, gracias por habernos rescatado de la condenación eterna. Gracias, Dios mío, porque te ha placido ser nuestro Padre. Ayúdanos a estar agradecidos de ti eternamente y para siempre. Gracias por permitirnos reunirnos, separar tiempo para ti, porque tú te lo mereces, y cantar alabanzas a tu nombre y exponerte en oración nuestras necesidades y los demás también, Señor. Fortalece nuestras vidas y ayúdanos a permanecer fieles a ti, a tu venida. En el nombre glorioso de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como es oración y es estudio de la palabra del Señor, pues tenemos que ver qué nos dice la Escritura. Y en esta oportunidad tengo un título que dice que se puede formar parte de una congregación y perderse después. No lo es el todo el formar parte de una congregación. En las Sagradas Escrituras nos dice de que había un hombre que formaba el círculo más importante, tenía el pastor el más grande pastor en la Biblia, y tenía también el más grande maestro, y se perdió. Ocupaba un puesto importante en ese grupo y se perdió. Estamos hablando nada más y nada menos uno que tenía rango de apóstol. Estamos hablando de Judas el Iscariote. Andaba con Jesús. Dios lo usaba, era hombre de confianza, pero finalmente se perdió. Y esto nos debe hacer reflexionar a nosotros para ver cómo estamos nosotros de bien parados o no. El diablo anda por allí, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús, por otra parte, nos dijo: ustedes velen, no es porque son cristianos no van a pelar los ojos, examinen las cosas. En Mateo, en la versión NTV, Mateo 27:5, nos dice: entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿De qué tanto le valió andar con Jesús? ¿De qué tanto le valió ser utilizado? Y perdió su alma. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, después de haberlo enviados a predicar, y vinieron pues contentos de que hasta los demonios salían, Jesús le dijo: gozaos y alegraos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es bueno los milagros, es bueno echar fuera demonios y todo eso porque es parte de la obra de Dios, pero que nosotros seamos conscientes de conservar nuestras vidas de tal manera que puedan estar inscritas en el libro de la vida. Vuelvo y repito, este hombre pues era de confianza del Señor porque le dio el cargo de tesorero, pero se perdió. Así que nosotros tenemos que también estar al tanto, ¿no? Ocuparnos de nuestra salvación también, y no darle tantas cosas que atender que podemos descuidar lo más grande, ¿no? Así que no es porque uno forma parte de una congregación. De la congregación de Jesús se perdió él.
de la congregación donde Jesús era el pastor, donde era el maestro, era el que enseñaba, que los atendía y se perdieron. Así que la salvación hay que cuidarla. El apóstol Pablo, otro gran hombre de Dios, decía que si él no se disciplinaba, era hombre de Dios, escritor de 13 o 14 libros del Nuevo Testamento, un gran hombre de Dios. Él decía que si se descuidaba, él mismo podía ser eliminado. Y si el apóstol Pablo podía ser eliminado, cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, igualmente también somos eliminados. Y de nada vale venir a la iglesia si uno se va a perder. O sea que este asunto es en serio. El apóstol Pablo decía eso, se lo escribió a los hermanos de Corinto, en la versión NTV, en 1 Corintios 9:27. Estamos examinando casos de la Biblia, no que me ocurrió a mí que soñó anoche con poroto y está bien hablando de estas cosas, no. Estamos hablando casos de la Biblia para que nosotros estemos al tanto, hermano, al tanto. Decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. El atleta siempre está haciendo sus ejercicios. Además de hacer ejercicio, ellos se cuidan de no comer ciertas cosas y de no hacer otras cosas, porque él sabe que necesita mantenerse su cuerpo en forma para poder competir, porque lo contrario no va a poder competir y mucho menos ganar. Entonces nosotros también tenemos que estar examinándonos constantemente. No es que el pastor lo va a examinar a usted, usted tiene que examinarse constantemente, porque esta es una responsabilidad suya, cada uno tiene esta responsabilidad. Entonces dice: disciplino mi cuerpo como lo hace el atleta, y lo entreno para que haga lo que debe hacer. Y lo que debe hacer es lo que está en la parte, es lo que dice la Escritura. Y entre otras cosas estamos hablando de lo que se debe hacer, debemos hacer nosotros. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Así que no es porque le predicamos a otro, ya yo por el que prediqué, ya yo tengo mi salvación segura. Yo tengo que mantener una estrecha relación con Él, Señor, y dejándome guiar del Espíritu Santo y no de lo que yo quiera hacer o como yo piense, es como dice Él, Señor. Entonces, si este gran hombre de Dios hacía eso, nosotros también. El apóstol Pablo también le escribía a los hermanos de los Corintios, a los corintios, dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Sí, estoy firme en el Señor, gloria a Dios, pero tengo que velarme porque yo necesito mantenerme estar firme, porque si no puedo caer. No es porque esté firme no voy a caer, tengo que mantener esa vigilancia en mí también. Cada quien debe ser un vigilante de su vida, Y nos vamos en esa misma versión NTV a 1 Corintios, capítulo 10, versos 11 y 12. Estamos hablando de una eternidad que tenemos por delante. Y eso vale más que cualquier cosa que nosotros podamos adquirir en este mundo, porque aquí todo es vanidad, es decir, todo se va a deshacer. Que son 100 años, 90 años, 70 años de vida aquí, comparado con la eternidad. Pero la eternidad, nuestra eternidad depende de nuestra disposición por ajustarnos al Señor. Si queremos, si no, no. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo. ¿Quién eran ellos? Está hablando de los israelitas. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Y qué le pasó a los israelitas? El versículo siguiente. Si ustedes piensan que estén firmes, tengan cuidado de no caer. Y vamos a ver qué le pasó a los israelitas. ¿Qué le pasó a los israelitas? Los israelitas, Judas tenía al pastor de los pastores.
Y Judas tenía al Señor de los señores y tenía al maestro de los maestros. Bueno, el pueblo de Israel tenía al gran pastor llamado Moisés, hombre, ¿verdad? Muy usado por Dios y que estuvo muy cerca de Dios. Pero bueno, nos vamos a 1 Corintios capítulo, en la NTV, 1 Corintios 1, capítulo 10, del 1 en adelante. Esta gente formaron parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues. Ninguno de los israelitas que estaban en Egipto, cuando llegó la matanza del ángel heridor, que estaba matando a los primogénitos, tanto de los seres humanos como de las bestias, de los animales, como cumplieron lo que Dios les exigió, ninguno murió. Todos salieron de Egipto con su familia completa, con sus animales completos, salieron de Egipto con muchas riquezas, con muchos vestidos. Ese era el pueblo de Dios. Los liberó de la esclavitud de Faraón y les prometió una tierra que fluía leche y miel, una tierra muy productiva. Eso eran el pueblo de Dios. Pero lo que Dios le prometió y lo que Dios tenía para ellos, lo obtuvieron. Lo que Dios le estaba prometiendo era una tierra que fluía leche y miel. Pero la Escritura nos dice a nosotros que la mayoría que tenían de 20 años para arriba no vio lo que Dios le prometió, a pesar de que formaban parte del pueblo de Dios. Y eso está escrito también para que nosotros pues tengamos presente que podemos estar dentro del pueblo de Dios y no gozar de las bendiciones que Dios tiene para uno. Estas bendiciones eran de tipo material. Dios tiene bendiciones materiales y Dios tiene también bendiciones espirituales. Entonces, la mayoría de ellos, solamente Josué y Caleb, que tenían más de 20 años en adelante, fueron de los que salieron y entraron. Claro, los que salieron también de Egipto, que tenían menos de 20 años, esos entraron. Pero la mayoría se quedó, pero había bendiciones para el Señor. Bendiciones para ellos, pero bueno. Estuvieron viendo los milagros de Dios, estaban viendo cómo Dios actuaba, pero se perdieron todo eso. Y que Dios nos ayude a no perdernos nada. Jesús en una ocasión que hizo milagros dice, y que nadie sobró, pero dice, y que nada se pierda. Muy bien. 1 Corintios 10, del 1 al 6, de la NTV. Ok. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Pablo hablando de sus antepasados. Ahora le está escribiendo a los hermanos de Corintio que no vieron nada de eso porque ellos no eran judíos. Pero bueno, ahora están convertidos al Señor. Todos fueron guiados por una nube. Y esa nube significaba la presencia de Dios y su protección. Todo ese pueblo estaba gozando de eso. Y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Eso fue un milagro del Señor. Vamos a leer así. Y todos ellos fueron bautizados en la nube. La presencia de Dios estaba allí con ellos. Y en el mar, y seguían a Moisés, porque Dios lo había elegido. Ellos estaban creyendo en Moisés también. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Los israelitas comieron maná, que tenía un origen espiritual, porque ese maná que se podía tocar, se podía comer, eso no lo originó una planta, eso no vino del trigo ni nada de eso, eso cayó del cielo, eso fue un milagro espiritual, ellos comieron de ese alimento. Además ese alimento estaba significando a Jesucristo,
que es el verdadero pan del cielo, ¿no? Y todos bebieron de la misma agua espiritual. Ellos bebieron agua física, pero eso era tipo de Cristo también, que es el agua de vida. Dios hizo el milagro, ellos tomaron agua natural, ¿verdad? Pero fue un milagro, fue un hecho sobrenatural. Estaban viendo milagros, estaban contemplando el poder de Dios y todo, pero con todo eso se torcieron. Viendo los milagros, se torcieron. Así que Dios nos ayude a no torcernos, a mantenernos bien. Dice, y bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca espiritual era Cristo, estaba ahí con ellos. Sí. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Fueron beneficiados por el Señor, pero no se ajustaban ni le creían y le reclamaban mucho. El pueblo de Israel andaba hablando cada vez que tenían un problema mal de Dios. Y quisiera que los que estamos aquí no habláramos mal de Dios por las situaciones adversas. Tenemos un Dios maravilloso y que su palabra, que es verdad, dice que Él es bueno. Todos estos favores se los había concedido Israel sin que Israel le diera nada. Porque Dios, como es amor, pues quiere beneficiar. Pero bueno, Dios no se agradó. O sea que Dios nos está evaluando siempre. Entonces, cuando alguien sabe que lo van a calificar, cuando alguien va a hacer un examen y lo van a calificar, ¿qué hace? Trata de estudiar para contestar con certeza. Entonces nosotros sabemos que Dios también nos está evaluando a cada uno en particular. Nadie va a cargar con la carga de otro. Cada quien hace su examen y Dios es muy objetivo para cargar. Pero entonces Dios no se agradó de ellos. Nosotros con nuestro pensamiento, con nuestra forma de hablar, con nuestras actuaciones, con nuestras intenciones, tenemos que agradar a Dios. Él nos está evaluando constantemente. Y qué dichosos somos si Dios se agrada pues de nuestra vida. El pastor no sabe de su vida, pero el pastor de los pastores, que es omnisciente, Él conoce todo y Él nos va a evaluar. Así que no andamos así como haciendo lo que queremos. Tenemos un ojo que no ve, no para castigarnos, sino que Dios nos ve para bendecirnos, ¿cierto? Pero bueno, ellos recibieron tanto de Dios. A veces se recibe tanto de Dios y no porque uno reciba tanto de Dios es el más agradecido. Mire esos leprosos aquellos que Señor, ten misericordia de nosotros, muéstrense al sacerdote, pues, y se sanaron en el camino, pero ni para decirle gracias, Señor. Así que se puede recibir el Señor y ser mal agradecido. Así que el Señor no se agradó de la mayoría de ellos. Y como no se agradó de la mayoría de ellos, su cuerpo no llegaron a ver la bendición prometida. Dice que se quedaron dispersos por el desierto. O sea que eso los enterraron en medio de arena. Mucha gente se quedó por no agradar a Dios. Decía el apóstol Pablo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si queremos nosotros que Él nos diga, ven buen siervo. Agradar a los hombres es agradarse a uno mismo. Agradar a los hombres es agradar a cualquier otra persona, sea familia, sea jefe de trabajo, lo que sea, cualquier cosa. Como leyó el hermano no hace mucho, que los mandatos principales del Señor, el número 1, es que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras. Si no hacemos eso, no podemos decir, aunque llevemos $1.000.000, aunque estemos todos los días aquí antes que yo llegue, que eso es bueno, ¿no? Pero el amor a Él, y Dios que es amor sabe quién lo ama. Y sabe si ese amor es de labio o de qué, o es genuino. Así como Dios, entonces esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Esto le está escribiendo en ese momento a los hermanos de Corinto, pero también nos ha llegado a nosotros.
a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron, como ellos lo hicieron. Muy bien. Se puede estar en una congregación, decíamos, y uno se puede perder. ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, ¿ustedes recuerdan la parábola que el Señor manifestó a la gente de su tiempo? La parábola del trigo y de la cizaña. Estaban juntos. Dice que el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña a los hijos del diablo, pero estaban juntos. En la parábola unos le dijeron al Señor: ¿qué quieres? Nos estamos dando cuenta que sembramos puro trigo, pero hay una planta que se parece al trigo que está creciendo allí, que no es. La arrancamos. Qué bueno que le preguntaron al Señor antes de actuar. De pronto somos nosotros y comenzamos a arrancar. Es que hay que consultar con él, con el amo, con el dueño. Y él les dijo: déjenme eso así. Cuando ya el fruto esté completo y haya que cosecharlo, entonces lo vamos a recoger uno y lo otro lo vamos a quemar. Pero estaban juntos. En la congregación puede haber gente de un lado y del otro. No se preocupe por los demás, preocúpese por usted y yo me tengo que preocupar por mí. Oye, a mí me parece que la hermana tal como que, o sea, no la plantó el Señor ahí. Y ahí tampoco. En vez de estar examinando, Dios mío, ayúdame, Padre. Ayúdame a hacer trigo. Quítame toda la cáscara que tenga que quitarme. Pero yo me quiero ir contigo. Y oro por mis hermanos. No sé quién será trigo y quién no será, pero oro también. Y que si es cizaña, mientras esté allí, que usted que hace milagro, usted puede convertirlo también, oyendo su palabra. Pero es así, hermano. Así que usted no se... Por eso es que decimos, ponga los ojos en Jesús, como dice la palabra del Señor. No se esté copiando de ningún hermano ni de ninguna hermana. No es que ella dice así, pero la Biblia dice asado. Bueno, y si la Biblia dice asado, es asado, hermano. No es que no, pero que aquel profeta dice no sé qué. Eso lo dice ese profeta, pero ¿qué dice el Señor? El Señor no va a juzgar a nosotros, es por lo que Él ha dicho. No porque la gente está pensando que pues, la gente piensa en lo que dice el Señor. Entonces, dentro de las congregaciones, cualquiera que sea, hay gente que es de Dios y gente que no es de Dios. ¿Cierto? Pero tenemos que orar los unos por los otros. Dios quiera que aquí no haya eso, ¿no? Pero la Biblia está. Igualmente, imagínense el caso de las 10 vírgenes, que también lo enseñó Jesús. Todas eran invitadas a esa boda. Formaba parte de la corte de los que le hacen camino pues a la novia y cuando viene entrando. Pero Jesús puso ese ejemplo allí y resulta que no todas pudieron participar. Y al final, la Biblia nos dice que unas tenían poco aceite, y las otras sabias sí tenían aceite suficiente, porque tenían aceite en sus lámparas y también tenían en su vasija, tenían reserva. La Biblia nos llama a nosotros a tener bastante aceite. Nos dice la palabra del Señor: no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución.
sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Disolución, desorden, etcétera, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No pensemos tanto en tener los bolsillos llenos. Si se llenan, amén. Pero sí debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y eso depende de la búsqueda de cada quien. Cada quien. Que no miren al otro, que la culpa de que yo no estoy lleno es por... No. Esto es de cada quien. El apóstol le dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es como el que sale de aquí para Chiriquí. No se le ocurre salir con el tanque de gasolina cuando la aguja le está marcando que tiene un cuarto. Si uno dice, no, llénalo, lléname el tanque. Y nosotros no vamos para Chiriquí, nosotros vamos para el cielo, está más lejos. Y para llenarse hay que parar en las estaciones donde lo proveen. Y para llenarse hay que orar, buscar de Dios y dejar que el Señor lo moldee, que el Espíritu Santo maneje nuestras vidas, no a nuestro antojo, sino a como Él requiere. Y al final, las vírgenes, como sabemos, pues fueron disque a buscar aceite y cuando regresaron, gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y qué triste sería uno venir todos los días a la congregación, todos los días de culto, pues. Y cuando lleguemos a aquel lugar, frente al Señor, nos diga, no te conozco. Sí, pero acuérdate que ahí estaba fulano en tal y fulano en tal, yo estaba ahí también, pero no te conozco. Qué duro sería eso. No, pues yo diezmé. No, pero yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero no te conozco. Qué triste sería aquello. Así que el Señor advirtió allí, velad, en Mateo 25:13 de la Reina Valera, advirtió allí al final, velad pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que tenemos que estar preparados siempre. Hermanos, tenemos que estar preparados siempre. Esta es una relación suya con el Señor. Hay que estar preparados siempre. No es que juguemos lotería, pero no coja chance. Ya cojo un chancecito, que yo creo que el Señor no viene hoy. Bueno, manténgase santo, manténgase santo. Si otros se ríen del chiste rojo o rosado, usted no se ría. Si quiere se para de ahí o lo que sea, pero no se ría de lo que no se debe reír, ni participe de lo que no debe participar. Ya en el viernes hablaba acerca de las influencias, que los que están a los lados nos pueden influenciar. Si nos acercamos a la sal, nos salamos. Y si nos acercamos al azúcar, nos endulzamos. Entonces nosotros, pues, somos personas que debemos sabernos conducir. Si no nos conviene un ambiente, pues sálgase de ese ambiente o no hable de lo que no tenga que hablar. Hay que mantenerse recto porque el Señor, que conoce todas las cosas, nos dijo en su palabra que unos van a ser dejados y otros van a ser tomados. Pero nosotros queremos estar del lado de los tomados. Y dijo en una ocasión, dice, dos estarán en el campo trabajando, dice, y uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, que seamos de los que el Señor nos tome. Que dos mujeres estarán moliendo y una será tomada y la otra será dejada. Es decir, que no tutti mundi, no todo el mundo se va para el cielo. No todo el mundo se va para el cielo. Ya el Señor ha advertido en su palabra que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Señor, pásame la plancha, pero por segundo. Ayúdame a reconocer lo que a ti no te agrada.
ayúdame a reconocer lo que a ti no te agrada y ayúdame a arrancarlo. Pero yo quiero estar así, esperándolo, en el día, en la noche, en la tarde, de donde quiera que esté, guardándome para ti, dando testimonio de que soy creyente, de que soy cristiano, de que soy nueva criatura. Y finalmente el Señor en Mateo 24:42 amonesta: velad pues, velad, vigilen, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro maestro. Así que segundo tras segundo, mantengámonos velando, vigilando, no con miedo, sino deseando de que el Señor venga, deseando que el Señor venga. Uno puede decir que se quiere ir para el cielo, o que ama el cielo, o ama al Señor, cuando hacemos como dice Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, tenemos ganas de que el Señor venga, pero no, el Señor venga cuando le parezca, pues. Dice que Él viene por los que aman su venida. Señor, quiero estar contigo. El Señor nos ama mucho y espera que también nosotros lo amemos mucho. Yo les digo que cuando yo estaba soltero, yo estaba esperando cuándo era el 24 de agosto de 1974 para casarme con esa jovencita. Y el día 23 yo estaba contento porque ya mañana es 24. ¿Por qué? Porque me interesaba, quería estar con ella. Entonces nosotros igualmente debemos anhelar sobre todas las cosas estar con el Señor. Si Él dio su vida, hermano, ¿qué más queremos que el Señor nos dé? Nos dio todo. El que dio su vida dio todo. Él nos ama con amor eterno, amor infinito. Así que, hermano, que no estemos en una congregación o no nos baste nada más. Bueno, yo voy a los cultos, yo cumplo con Dios porque yo voy a los cultos. Está bien congregarse, porque dice que no debemos dejarnos de congregarnos. Pero tenemos que vivir una vida alineada al Señor. Tenemos que vivir una vida alineada al Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y que vivamos así como el Señor quiere. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él nos quiere a todos. El Señor nos quiere a todos. Señor, una vez más te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tu palabra siempre nos habla y nos hace entender que tú vienes pronto, que tenemos que vivir vidas como a ti te agrada, que no tenemos que copiarnos de otro, sino que tenemos que copiarnos del ejemplo que tú nos mandaste, que es a Jesucristo. Ayúdanos a marcar la diferencia, a que no solamente nosotros digamos que somos nueva criatura, sino que se vea en nuestras acciones, que se vea en nuestras palabras, que se pueda escuchar en nuestras palabras, Señor. Sí, Señor, que vivamos como luminares, como antorcha, alumbrando en este mundo. Sí, Señor, que el gozo suyo, sí, Señor, sea nuestra fortaleza. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén.